Estamos aquí nuevamente, como cada sábado a la mañana, con un nuevo estudio del Pentateuco. Lo que estudiamos en estas 54 sesiones, o lo que llamamos 54 porciones, en que está fraccionado el Pentateuco para facilitar su estudio. Hoy estudiamos la número 12. Entonces, ya que están con el lápiz, el cuaderno ahí, la lapicera, tomen nota, hoy es la número 12 y son 54. Así que vamos bien, vamos bien. Vamos bien porque, miren, en estas 12 porciones, hoy terminamos con el libro, hoy terminaremos con el libro de Génesis, que en hebreo es Bereshit. Bereshit significa en el principio y fue traducido como Génesis al castellano. Así que hoy terminamos con el libro de Génesis en esta parashá número 12, a la cual le damos la bienvenida a todos ustedes y les pedimos que tranquilos, siéntense ahí cómodamente, tómense un mate, un té, un mate cocido, un café con leche, con medialunas, con los que tienen más suerte, lo que sea, y disfrute de esta enseñanza porque hemos estudiado esta porción durante toda la semana. Anoche la leímos en la mesa familiar, en la cena familiar del día de reposo, y ahora la vamos a considerar durante 1 hora y media con el Ada y con el pastor Enzo, y cada uno la seguirá analizando en su congregación en el transcurso del día. Así que bienvenidos todos. Muy bienvenidos, un privilegio para nosotros poder estar juntos como cada sábado, como cada Shabbat, este día especial apartado para el Señor, para meditar en su palabra y como dice también la Biblia, que es delicia para nuestra alma, así que emocionados, contentos, felices de descubrir, como digo siempre, la tremenda sabiduría y enseñanza y aplicación que tiene la palabra de Dios para nosotros. Y buenos días también al pastor Enzo. Buenos días, Ada, buenos días, Horacio, buenos días a toda la gente linda que siempre nos ve cada Shabbat y comparte con nosotros. También a los que nos ven en diferido, luego de la grabación de este programa que está en retorno.tv, en Facebook, en YouTube. Y bueno, y después lo que se replica también en otras plataformas o en otros canales de YouTube, como lo hace Horacio, que lo pone también allí dentro de la plataforma de YouTube que él tiene. Bueno, hoy es un día lindo, espectacular para la palabra de Dios, un día, un enero, hoy es justamente en el calendario del Señor, es día 14, o sea que tenemos unas noches lindas de luna llena en este tiempo para poder leer la palabra, aprender. Recuerde lapicera, anotador, una Biblia y mucha atención, que es lo más importante, porque realmente esta porción de hoy va a traer muchísima interpretación en muchas cosas, tanto la historia que la estamos conociendo como la actualidad que tenemos que vivir de acuerdo a esta palabra y el futuro que se nos viene también, que esta palabra nos va mostrando. Así que atención y a continuar bien despiertos en esta porción. Bien, Ada entonces nos anuncia las lecturas y los títulos que corresponden y los temas, o sea, la lectura, los títulos, los temas que corresponden a esta porción. El nombre es Vayehi, que significa y él vivió. Vamos a estar viendo la última parte del libro de Génesis y el fin de la vida de Jacob y de José. Las lecturas que abarca es Génesis 47:28 al 50:26, Primera de Reyes 2 del 1 al 12 y Primera de Pedro 1 del 1 al 9. ¿Y qué temas abarca esta porción? La petición de Jacob a José de ser enterrado en tierra de Canaán. Jacob bendice a los hijos de José, las profecías de Israel hacia sus hijos, es una porción netamente profética, el último pedido de Jacob, la muerte de Jacob,
la sepultura de Jacob, José tranquiliza a sus hermanos con respecto a la venganza, no va a haber venganza, y termina la porción y termina el libro de Génesis con la muerte de José. Y es interesante cómo se relaciona esta porción de Génesis con la porción de Primera de Reyes, porque ahí vamos a estar viendo también la última voluntad, el último deseo, lo que sería el testamento del rey David. Por eso leemos, en esta semana hemos leído Primera de Reyes. Y también está vinculado con el libro de Primera de Pedro, la porción de Primera de Pedro, justamente porque nos habla de las pruebas a las que vamos a pasar y de la promesa de esta salvación segura que vamos a tener o que tenemos en Yahshua el Mesías. Así que es una porción sumamente rica, llena de enseñanzas y llena de palabra profética. Lo que yo quiero destacar en esta porción, para mí personalmente el tema general de esta porción es el poder de Dios que se perfecciona en la debilidad de aquellos hombres, débiles por supuesto, pero que aprenden a depender de Él. Entonces vamos a ver a Jacob falleciendo, pero antes bendiciendo a sus hijos, y después vamos a ver a José también falleciendo, pero antes profetizando acerca del retorno a la tierra prometida. No obstante, estas dos personas tan importantes dentro de las Sagradas Escrituras, a mí me llevan al apóstol Pablo, cuando él habla de la gracia de Dios y dice que el Señor le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y realmente lo que vemos, o lo que yo veo por lo menos en esta porción, es el poder de Dios perfeccionándose en la debilidad de aquellos que han aprendido a depender de Él. Este para mí es el tema central de esta parashá, el poder, la gracia de Dios, el favor no merecido que hace que su poder se perfeccione en la debilidad de aquellos que han aprendido a depender de Él. Bien, y comenzamos con Génesis 47, del 28 al 31, donde nos habla que vivió Jacob en tierra de Egipto 17 años, fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto, y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. ¿Qué le pide entonces? Jacob aquí tenía 147 años, tenía 130 años cuando llegó a Egipto, lo hemos estudiado en las porciones anteriores, y vivió en Egipto 17 años más. Al acercarse el tiempo de su muerte, Jacob mandó a llamar a José y le pidió que le jurara que lo llevaría a la tierra de Israel para enterrando, ¿dónde? Dice que lo enterrara junto a los padres. Le pide que lo entierre en la cueva de Macpela, en Hebrón. Y obviamente, ¿por qué le pide esto? Porque Jacob quería ser enterrado en tierra de Canaán, que era la tierra prometida, y que era también, de alguna manera, figura del cielo, que es la mejor patria que cada uno de estos patriarcas estaban esperando. Y también algo que Jacob quería dejar como enseñanza, él quería implantar en la descendencia el principio de que solamente la tierra de Israel sería su herencia, independientemente del éxito o de la comodidad que ellos tuvieran en otros países. Esto era muy importante en este momento porque Jacob vio que su familia
ya se estaba sintiendo demasiado cómoda en Egipto. Si ustedes recuerdan cómo termina la porción de la semana pasada, nos dice la semana pasada que ellos se habían prosperado, se habían multiplicado e inclusive habían comenzado a comprar heredad, habían empezado a comprar propiedades en Egipto. Entonces, él les quería demostrar que ese no era el lugar en donde ellos debían acomodarse, ni debían asimilarse a la cultura egipcia. Por eso él les pide fundamentalmente volver a tierra de Canaán. Y la verdad que luego de que atravesó tantas dificultades y tristezas, recordemos sintéticamente las cosas por las que pasó Jacob, experimentó el odio de Esaú y la persecución de su hermano, los engaños que había hecho Labán, haciéndolo trabajar como 20 años para él, la desaparición de José, fueron todas cosas muy duras a las cuales Jacob tuvo que enfrentar. Pero finalmente, y por la gracia de Dios, pudo disfrutar de la tranquilidad y la armonía que tanto había anhelado. Por lo menos esos últimos 17 años de su vida, pudo experimentar otra calidad de vida. Jacob también le pidió a José que apoyara su mano debajo de su muslo. ¿Por qué? Uno dice, qué raro. No, era la forma, si nos ponemos en el contexto cultural y social del Medio Oriente en esa época, era costumbre que uno, para juramentar, apoyara su mano debajo del muslo de la persona, porque de esa manera se prestaba juramento. Entonces Jacob insistió en que José prestara juramento y no se conformó con una simple promesa de palabra, ¿no? Sino que hicieron este acto tan significativo de juramentar. La costumbre de poner la mano debajo del muslo de la persona a quien se le iba a tomar un juramento solemne, podemos encontrar esto mismo cuando Abraham juramenta a Eliezer para que busque esposa para Isaac. Si ustedes recuerdan allá por Génesis 24, cuando Abraham manda a Eliezer a buscar. Cuando Eliezer, ahí estamos luchando, no se asusten porque estamos luchando con la internet, que estamos teniendo problemas, por eso se levantó Ada, porque nos sonó el mensajito de la gente de Intelcable. Pero yo puedo seguir con su pensamiento porque es muy interesante, porque allá en Génesis vemos a Abraham juramentando a Eliezer, su mayordomo más anciano, el que administraba todas las cosas de Abraham, para que vaya y busque una esposa para Isaac, su hijo. Y hizo el mismo juramento, puso la mano bajo su muslo. Es muy interesante que, bueno, se puede analizar bastante, nosotros lo hemos analizado muchísimo, al tema debajo del muslo, relacionado con el pacto, por ejemplo, cerca de la circuncisión del pacto, también el muslo representaba la fortaleza de la persona, etc. Podemos encontrar mucha enseñanza espiritual, pero no nos vamos a detener acá, precisamente porque tenemos bastante para desarrollar para adelante. Entonces, hace jurar a José que no enterrará su cuerpo en Egipto, sino que lo llevará de vuelta a sus padres. Y en el caso de Abraham con Eliezer tiene relación con su descendencia, y en este caso tiene relación con su ascendencia. Claro, con Abraham, padres. Isaac, que habían sido enterrados en esa cueva. Hay muchas enseñanzas que se pueden sacar de esto de la mano bajo el muslo. Entonces, lo que podemos sacar como conclusión de este juramento con la mano debajo del muslo es que tienen en común un enfoque en la promesa de Dios con relación a la tierra y su pueblo. Eso es concreto en los dos casos. En el caso del juramento con Abraham y en este caso. Hay una relación directa con relación a la tierra. ¿Se acuerdan que Eliezer juró que no se llevaría a Isaac
a otra tierra, sino que traería una mujer a esa tierra. Siempre tiene relación con la tierra. Esto es muy importante porque el pastor Enzo insiste mucho en entender el concepto de la tierra prometida. De hecho, que ustedes en la facultad bíblica van a encontrar todo un curso dado por el pastor Enzo, que está grabado y subido en la facultad bíblica, de varias clases que se llama Apocalipsis y la tierra prometida, donde el pastor Enzo analiza todo el libro de Apocalipsis en esas lecciones. Entonces, es muy importante el concepto de la tierra, porque ambos juramentos tienen que ver con la tierra. El de Abraham con Eliezer, que traería la mujer ahí, no se llevaría a Isaac fuera de la tierra prometida. Y en este, que llevaría los restos de Jacob a la tierra prometida. Entonces, es muy importante esto, porque en realidad el poner la mano debajo del muslo, el músculo más fuerte del cuerpo, cerca de los órganos genitales, donde está establecido el pacto de la circuncisión. Entonces hay mucha relación con el pacto de la circuncisión, hay mucho que ver con la fortaleza del ser humano. Por eso el ángel de Yahweh le descoloca, le desarticula el muslo a Jacob justamente. Entonces tiene que ver con la obra del ángel de Yahweh que ya había hecho antes, con ese muslo debajo del cual le hizo poner la mano a José. Entonces hay muchísimo ahí de enseñanza, mucha enseñanza. Y fundamentalmente otra enseñanza que yo saco de ahí es que no lo hace confiar en su fuerza, sino confiar en la fuerza de Dios. La fuerza de Dios representa la fuerza del creyente. La fuerza del creyente. La fuerza del creyente está en Dios. ¿Y qué dice la Biblia en relación al muslo de Jesucristo? Es muy interesante verlo. Ada, ¿qué dice la Biblia en relación con el muslo de Jesucristo? Si vamos a Apocalipsis, capítulo 19, del 11 al 16, nos dice así, nos relata Juan, quien escribe el libro de Apocalipsis: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguna conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con barra de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo, está hablando de Yahshua, ¿no? De Yahshua en su segunda venida, dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué bueno, qué bueno. Entonces ahí tienen resumido todo lo que decíamos antes. Lo que tiene que ver con el pacto, lo que tiene que ver con el reinado del Señor en la tierra prometida, lo que tiene que ver con la fortaleza de Dios, el poder de Dios para cumplir sus promesas. Todo está acá sintetizado en este versículo de Apocalipsis 19-16, referido a nuestro Redentor Yahshua, nuestro Mesías. Qué bueno que es aprender y ver algo que hoy es un poquito deficiente en la iglesia. Quizás en el entorno donde nosotros hablamos no lo sea, pero sí cuando me refiero al resto, que es algo deficiente. Siempre recuerdo, lo hice el programa pasado, me acuerdo, lo hice el otro programa también, y que pongo este ejemplo siempre, de que a uno le pregunta a alguien, ¿qué pasa si te morís? Y me voy al cielo, te dicen. Pronto queda como, bueno, ya está, y me fui al cielo, y se terminó para él la historia porque ya está en el cielo. Y no es así, porque acá vemos a Jacob, que después lo vamos a ver a José en la misma intención, diciéndole, lleven mis huesos a Israel.
o sea, a la tierra prometida, a la tierra que Dios había prometido. Entonces, ellos tenían un anhelo en su corazón que no es cumplido todavía. Ese anhelo se va a cumplir muy pronto con esa palabra que leyó Ada en Apocalipsis 19. Cuando Él venga, Él va a ser rey, rey de reyes y señor de señores. Entonces, no es que no lo sea, lo es, pero ahí va a practicar ese reinado porque Él ahí va a reinar sobre la tierra. Hoy hay un príncipe en este mundo y es Satanás. Y tenemos que entender que estamos en una tierra donde Satanás está tiene el poder. Inclusive lo leemos en Apocalipsis que Dios le entrega, en la parte final, le entrega a Satanás todo el poder de toda la tierra. Por lo tanto, no es todavía lo que estamos hablando aquí. O sea, el deseo de la tierra prometida debe estar en el corazón de cada creyente. ¿Por qué? Porque ese deseo de la tierra prometida hace que amemos lo que Dios dice y lo que Dios nos ha prometido. Él nos ha prometido una tierra y son 1000 años de esa tierra que la vamos a habitar. En la tierra prometida. La tierra prometida es toda la tierra, donde tiene un punto donde, digamos, va a plantar su templo, su lugar de reinado, que es Israel. Entonces, va a haber seres humanos y Él va a reinar sobre todas las naciones de la tierra durante 1000 años y va a demostrar que su gobierno es perfecto. Entonces, ese periodo de estos 1000 años son lo que hablaba en el principio y dije, muy pocos asumen esto y solo quieren ir a vivir al cielo, o sea, a un lugar fuera de esta tierra. O sea, yo no quiero más esto y todavía nos quedan 1000 años, ¿cierto?, donde Él nos prometió, y es un desprecio decir me voy al cielo, como diciendo no me importa lo que pase acá en la tierra, porque justamente Dios nos prometió acá, en esta tierra, nos prometió un lugar, una vida, un reino, donde Él iba a ser el rey, nosotros seremos sus sacerdotes en ese reino. Entonces, despreciar eso es despreciar a quien lo prometió, y quien lo prometió es Él. Amén, amén. Hay una cosa que se desprende del primer versículo que hemos leído, que yo quiero destacar para que usted lo tome nota y cuando después lo veamos en la paralla, usted se acuerde de esto. Empieza Vayejí, Jacob en Egipto 17 años. Vayejí es y vivió. Toda paralla empieza, el nombre de la paralla siempre es la primera frase, en hebreo, en el idioma original. Entonces, Vayejí, Jacob, 17 años en Egipto. Entonces, preste atención, ¿por qué es tan importante que empieza la paralla diciendo Vayejí? Y vivió 17 años. ¿Por qué es tan importante? Es la pregunta que le voy a dejar el interrogante para que después usted preste atención, porque lo vamos a revelar esto. A medida que estudiamos la paralla, usted se va a dar cuenta por qué es tan importante que Vayejí Jacob 17 años en Egipto. Algo pasó durante esos 17 años que se ve al final de esta paralla. Entonces le vamos a dejar a Ada que empiece con el capítulo 48 y que desarrolle el capítulo 48, y usted quédese con la duda, a ver, ¿por qué Vayejí Jacob, vivió Jacob 17 años en la tierra de Egipto? Y lo menciona en un versículo completo, es eso, y es el nombre de la paralla, Vayejí. Es muy importante esto, tome nota y espere la respuesta. Bien, vamos a comenzar con el capítulo 48, muy especial, muy importante, muy trascendente. Dice, sintéticamente, del 1 al 7. 48 del 1 al 7 se refiere, dice, sucedió después de estas cosas que le dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, ambos habían nacido en Egipto, se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, aquí está llamado con su nombre espiritual, y se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto, antes que viniese a ti
a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Entonces, acá podemos ver que cuando se le avisó a José de la enfermedad o de que ya su padre estaba en sus últimos momentos, llevó a sus 2 hijos para que Jacob los bendijera. Esta bendición incluía un cambio fundamental en la estructura del pueblo de Israel, porque con esta bendición elevó a Manasés y a Efraín al rango de sus propios hijos, transfiriendo de esta manera a José una doble parte de la herencia, lo que implicaba la herencia del primogénito. Qué interesante, ¿no? Pasa a ser José el primogénito. La expresa recepción de los hijos de José en la familia en condición por igual a los demás hijos de Jacob, porque él les dice, míos son, o sea, les asegura que van a tener la misma calidad, los mismos derechos, el mismo trato, la misma resonancia, o se van a destacar al igual que los restantes 11 hijos. Y eso significa que tanto Efraín como Manasés, o al revés, ¿no? Porque el primogénito era Manasés. Manasés y Efraín eran ilustres en Egipto. No era como los hijos de los otros 11 hermanos, que eran inmigrantes indocumentados ahí, que estaban viviendo del favor de José. Los hijos de José, y de una egipcia, les aviso, eran hijos de José con una egipcia. Y egipcia, hija de un sacerdote. Egipcia, hija de un sacerdote egipcio. O sea, entonces, estos tipos eran muy importantísimos en Egipto, estos 2 hijos. Eran los hijos del vicegobernador, del vicefaraón, hijos de la hija de un sacerdote. Entonces, realmente, ¿qué cultura tenían? Ahí vamos a empezar a entender un poco. ¿Qué cultura tenían estos 2 chicos, estos 2 jóvenes? La cultura que tenían era la cultura egipcia. Y no eran cualquier cosa, eran como los hijos de gente rica. Ahora está de moda la gente de Medio Oriente, vieron, de Qatar, de todos esos lados, que andan en 2 barcos, en 2 yates porque uno no le alcanza, y todas esas cosas. Tienen la aerolínea propia y todo lo demás. Eso eran estos chicos. Estos chicos eran multimillonarios, ambos, criados en la cultura que los cría su madre. ¿Por qué a ustedes les parece que el judaísmo se transmite por madre y no por padre? La herencia, digamos, familiar, la sangre familiar, a qué tribu pertenecen, se transmite por padre. Es matrilineal. Pero por padre. Pero por madre se transmite el judaísmo. La pertenencia al pueblo. ¿Por qué? Por la educación, porque la madre es la que educa a los hijos. Entonces, eso está en la tradición, arraigado en la tradición judía. Acá la madre era la hija de un sacerdote pagano. Sin embargo, José... Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Cómo estos chicos no habían incorporado la cultura pagana? ¿Por qué no la habían incorporado? Porque tenían un padre siervo de Dios que les enseñó Torah. Nuestros hijos viven en la cultura pagana. Van a la escuela pagana. No, pero mi hijo va a una escuela religiosa, pagana. Porque lo que le enseñan son los programas que le bajan del Ministerio de Educación de la Nación, del sistema. Entonces están en la escuela pagana. Los amigos son paganos. La calle es pagana. Las costumbres son paganas. La televisión es pagana. La música es pagana. La ropa es pagana, las costumbres. Hoy fuimos con la Ada a un lugar turístico donde la gente andaba en malla y resulta que yo le decía, Ada, todos, el 100% de jóvenes
y viejos también, todos están tatuados, todos. Tremendo. Entonces eso es lo que ven nuestros hijos de las costumbres paganas. Entonces todo lo que se ve y todo lo que se percibe por los sentidos es pagano. Entonces eso es la realidad de los hijos de José, Manasés y Efraín. Entonces, ¿por qué eran diferentes? Hay una sola explicación a por qué eran diferentes, porque tenía un padre que ejercía el sacerdocio en su hogar. Si bien su esposa era hija de un sacerdote, cambió de sacerdote la esposa. Ahora tenía como sacerdote a José. A José. A José, el siervo de Dios, el cual es tipo de Jesucristo. De cuya boca fluye la palabra de Dios. Entonces, cambió de sacerdote a la mujer. Tuvieron este sacerdote los hijos, José, que además de ser el virrey de Egipto, fue el sacerdote de su familia, y acá está demostrado en Efraín y en Manasés. Ejerció su sacerdote enseñando Torah a sus hijos. Por eso sus hijos no incorporaron las costumbres, la tradición y la cultura egipcia, sino que cuando lo vio Jacob, que ya estaba cieguito, entonces los acercó bien cerquita para verlos y abrazarlos, los sintió como sus hijos. Como sus hijos. ¿Saben lo que es eso? Mis hijos, estos son míos, José. Estos no son tuyos, son míos. ¿Pero por qué son míos? Porque vos los criaste con mis enseñanzas. Los criaste con mi Torá, los criaste temiendo a mi Dios. Por eso la Biblia es tan insistente en el Dios de tus padres. ¿Cuál es tu Dios? ¿Es el Dios de tu padre? Porque el Dios de José era el Dios de su padre, Isaac. Y el Dios de Efraín y Manasés era el Dios de su padre José. Él les había transmitido ese amor por Dios, ese temor por Dios, ese servicio a Dios, ese amor por su palabra, ejerciendo su sacerdocio en su familia sobre sus hijos. Esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta, porque cada uno de los creyentes dice la palabra de Dios que es un sacerdote. Somos hechos reyes y sacerdotes, Apocalipsis, pero en las epístolas paulinas dice real sacerdocio, o sacerdotes del rey, quiere decir real sacerdocio. Y en el pacto al que nos ha incorporado Jesucristo, dice que serán para mí mi especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Cada hombre en la iglesia del Señor, cada hombre en la quejilá, en la eclesía, en la familia de Dios, cada hombre en la congregación es un sacerdote de su familia. Y acá le está demostrando para allá la importancia de ser un sacerdote en su familia y criar a los hijos bajo la instrucción de Dios, con temor de Dios, con amor a Dios y con amor a su palabra. Bien, y así fue como Jacob despojó a la tribu de Rubén de la primogenitura y se la concedió a los descendientes de José, Efraín y Manasés. Y hay un texto en el versículo 7, también es lindo ver cómo Jacob dice, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino. Él usa esta expresión, se me murió Raquel, denotando nuevamente el gran amor que él sentía por Raquel. Era como si una parte de él mismo se hubiera muerto. Y también hay algo significativo acá, porque de Belén, Efrata, saldría el Mesías. No lo vamos a leer, pero eso está en Miqueas capítulo 5, versículo 2 al 4, que dice, de ti me saldrá, de Belén, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Así que, bueno, es muy significativo también. Y luego Jesús, en Mateo capítulo 2, está relatado, cuando Herodes hizo la matanza de los niños, dice que Raquel lloró a sus hijos. Eso está en Mateo 2, del 16 al 18. Qué bueno, qué bueno. Pastor Enzo, se la dejo picando, se la dejo picando. ¿Cómo? Se la dejo picando ahí a la pelotita, péguele con la raqueta, con fuerza, con efecto ahí. Picando, ahora lo entendí. O sea, lo que estamos viendo, yo me imagino a la gente que no tiene
A ver, ¿cómo puedo decir? El hábito de este seguimiento que es semanalmente el estudiar por porciones la Biblia. Porque acá estamos viendo cosas que son realmente maravillosas y tan amplias y o sea, tantas cosas juntas que cada uno va captando y va guardando más en el corazón una cosa que la otra. Por ejemplo, el amor de Jacob a Raquel. ¿Eh? O sea, quien observó esto, ¿cierto? Se puede dar cuenta cómo ese amor, no voy a decir es premiado, pero tiene que ver con eso también, porque justamente en Belén nace el Mesías. Esto que estaba hablando Ada hace un rato de la madre, de la importancia de la madre en los hijos, lo que hablábamos de José, su esposa egipcia, hija de un sacerdote y sus hijos egipcios, pero con una educación y una cultura bíblica, nos demuestra a nosotros que estamos en unas condiciones muy similares, pero tenemos que lograr estos resultados. Entonces, acá vemos dos hijos. Recién Ada dijo también que la doble porción es que estos dos hijos, perdón, José recibe la primogenitura. Esa primogenitura le da dos hijos. O sea, no es la primogenitura la que le da los dos hijos, pero para seguir esto, el camino de su bendición. Él tiene estos dos hijos, pero sus dos hijos ya no son más hijos de él. Esto la gente le cuesta entender, pero tiene que ver esta base porque si nosotros no miramos esto, no entendemos por qué hoy estamos donde estamos. Es nuestra identidad, porque somos parte de esto que está sucediendo aquí. Porque cuando decimos somos extranjeros que hemos sido injertados, esto es lo que tiene que ver. Estos dos hijos, Efraín y Manasés, y lo nombro así porque Jacob cambia, al cruzar sus brazos, le da la primogenitura, en este caso a Efraín, y le da dos bendiciones. Miren, Manasés, por ejemplo, le dijo que iba a ser un pueblo grande. Y como realmente también había sido el primogénito, porque fue el primero que nació, cuando nosotros vemos el reparto de la tierra, Manasés es el que más tierra ocupa y la ocupa en dos partes. O sea que tiene una doble porción de tierra, de un lado del Jordán y del otro lado del otro. Y del otro lado también del Jordán. Pero en el caso de Efraín, que posee una tierra espectacular dentro de la tierra de Israel, que tiene mucho significado para nosotros, porque tiene que ver con la tierra de esta mujer que encontró el agua, que Jesús encontró en el pozo, la mujer samaritana. Tiene que ver con esa tierra. Y cuando habla después, vamos a ver las profecías, que seguramente vamos a entrar ahí en ellas. Vamos a ver que Efraín le dice que a José le dice que en este caso es una rama fructífera que crece en el muro y hacia afuera del muro. Si nosotros entendemos que Jerusalén tiene un muro y la rama crece hacia afuera del del muro y es fructífera, veremos que esa rama se extiende y da luz a naciones. Efraín. Y nosotros somos esas naciones que estamos afuera y venimos de ahí. O sea, más allá de que siempre lo explicamos, aunque no tengamos ninguna ascendencia genealógica con esto, hemos sido injertados. Bien, ya está. O sea, queda clarísimo lo que dice Pablo en Romanos 11, que hemos sido injertados en el olivo verdadero. Pero aquí tenemos que la formación de las naciones tiene que ver con Efraín. En cada nación hay semillas de parte de Dios para que nazcan estos sus hijos. Esa expresión que recién decía Horacio, de la observación de Jacob cuando vio a los hijos de José y dijo, estos son míos. No lo estamos viendo con ojos diciendo, bueno, yo me agarro esto, como alguien que codicia algo y quiere algo, aunque sea con buenas intenciones, sino que es lo que él vio, es lo mismo que yo veo en el libro de Hechos, cuando dice la Biblia
y persistían en la doctrina de los apóstoles. No era de los apóstoles, era de Jesús la doctrina, pero eran las repeticiones. Ellos estaban copiando tal cual lo que Jesús había enseñado. Entonces era la doctrina de los apóstoles también. Acá, cuando él vio a los hijos, él vio Torah, él vio sus hijos y los escogió para él y le dijo: de los que vos tengas aparte, esos van a ser tuyos, pero estos dos son míos. Quien no entendió esto, que todavía tiene todo este día, que vamos a seguir hablando, bueno, nosotros en un tiempo hasta las 11, pero en las 11:30, en las iglesias y demás, esto se va a seguir hablando. Continúe si no lo termina de cerrar, porque esto es indispensable entenderlo, indispensable, porque acá se caen enseñanzas del judaísmo, se caen enseñanzas de lo que es, a ver, de aquellos que dicen ser el pueblo gentil. Nosotros somos la iglesia gentil. No existe eso en Dios. En Dios existe una sola iglesia y es Israel. Tanto el judaísmo que quiere tomar a las personas para llevarlo hacia la izquierda o la derecha en cuanto a una ubicación, así como aquellos que dicen que hay una iglesia gentil. Hay una sola iglesia y esta es la base para poder entender lo que Pablo dice en Romanos 11, que hemos sido injertados. ¿Por qué? Porque esto ha sido desgarrado, porque este Efraín se fue a las naciones. Ya no estoy hablando de Efraín como persona, sino como su descendencia. Se fue a las naciones, pero se multiplicó. Y dice, se multiplicarán como los peces del mar. Pero después del tiempo de Jesús en adelante los envió como pescadores. ¿Para qué? Para buscar a estos hijos de Efraín que estaban perdidos. Y acá se entiende cuando Jesús dice: no vine sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto realmente es maravilloso. Espero que tomen nota, que en sus notas asienten lo que le impactó y deje signos de interrogación lo que no entendió y resuélvalo, porque acá en esta base va a encontrar su identidad, quién es usted en Cristo, y va a entender, como así, cuando le explicaba hace un ratito a Horacio, que Jacob le dice: estos dos son mis hijos, así como Rubén y Simeón, dice. Sí. Así como Rubén y Simeón, estos Sí. son mis hijos. O sea, que lo mismo de uno es del otro. No hay ninguna diferencia entre ellos. Entonces, hoy nosotros, por esto, en esta descendencia, nosotros somos hijos, si alguno diría adoptados, pero con los mismos derechos que todos los hijos de Israel. Es espectacular. Claramente queda demostrado, echado por tierra la famosa teoría del reemplazo, que la iglesia vino a reemplazar a Israel. Esto es nuestra identidad 100% pura. Como dice el pastor Enzo, acá está el gran secreto y la gran revelación en donde nos podemos parar para demostrar por qué realmente somos pueblo de Dios. Es muy interesante ver cómo Dios en su soberanía cambia muchas veces el menor por el mayor. Sí. En su soberanía. Cambia, pero en la Biblia está lleno de ejemplos de que cambia el menor por el mayor. Y acá hizo eso. Él los abrazó, los besó y José, el papá de estos niños, se tiró de rodillas al piso y se los entregó a Jacob. La escena es muy fuerte. José se tira de rodillas al piso y le entrega a sus hijos a su papá, a Jacob, a Israel. Israel los va a bendecir, pero hace un nuevo cambio. Por instrucción de Yahweh el Señor, hace un nuevo cambio. Pone la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, pero lo convierte en mayor automáticamente. Lo convierte en el más grande y la izquierda cruza los brazos así. Cruza así los brazos y cambia la mano sobre la cabeza de uno y del otro. José no le gusta y le dice: no, papá, te estás equivocando. El mayor es Manasés. Y le trata de agarrar la mano para corregírsela y Jacob le dice: no, ya sé, hijo. Ya lo sé. Ya lo sé. Lo sé, hijo mío, lo sé. 2 veces le dijo: lo sé. Lo sé, hijo. Lo sé. No fue un error. No fue un error esto, porque lo repite 2 veces. No fue porque no veía. Cuando la Biblia habla de 2 veces, preste la atención, cuando repite algo 2 veces. Lo sé, hijo.
lo sé. Entonces, yo quiero que pongan nota, tomen nota sobre la bendición. La bendición. Y le voy a decir por qué es tan importante la bendición. Versículo 15. El versículo 15 dice, esta es la bendición. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Pará, acá hay algo equivocado. Hay algo equivocado, ¿no es cierto? Ustedes ya se dieron cuenta, porque empieza el versículo diciendo, y bendijo a José. ¿Y cómo bendijo a José? Si no está bendiciendo a José. Está hablando de Dios y lo que ha hecho Dios, pero dice, bendiga a estos jóvenes. Miren, la verdad que no hay mayor bendición para un padre que el hecho de que sus hijos reciban la bendición de Dios. La mayor bendición que tenemos, Pastor Enzo, que ya está viejito, yo que ya estoy viejito, es que Dios bendiga a nuestros hijos. Nuestra oración está sobre nuestros hijos y está sobre nuestros nietos. Por eso después hace hincapié de cómo terminó la vida de José en relación con sus nietos y sus bisnietos. Entonces, dice, voy a bendecir a Horacio. Alguien dice, voy a bendecir a Horacio. Si querés bendecirme a mí, bendecí a mis hijos. Dios dice, voy a bendecir a Horacio. Y yo digo, Dios, salteame. Si me querés bendecir a mí, bendecí a mis hijos. Y en la bendición sobre mis hijos está más que completa mi propia bendición. Por eso dice, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Que el Dios de Horacio sea el Dios de Anita, Horacito y Pablito. Sea perpetuado en ellos mi nombre, que mi Dios sea el Dios de ellos. Y para los sacerdotes, todos los hombres que están mirando este video, de todas las congregaciones que están mirando este video, hay una orden aquí que nosotros cumplimos todos los viernes en la cena familiar del día de reposo. La cumple el Pastor Enzo, la cumplo yo y muchos más cumplen esta orden de Dios establecida en esta porción para que la cumplamos. A ver, versículo 20. Dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel diciendo. En ti bendecirá Israel diciendo. O sea, la nación. Entonces nosotros cada viernes, como sacerdotes de nuestro hogar, tenemos la obligación de bendecir así a nuestros hijos. Y lo hacemos. Yo lo agarro, le pongo la mano en la cabeza a Pablito todos los viernes. Y le digo esto. A ver, ¿cuál es la bendición? Que cómo debemos bendecir a nuestros hijos. Hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y yo cada viernes, además de darles, antes de poner la mano en la cabeza a todos juntos, la bendición sacerdotal con la que Dios ordenó a los sacerdotes bendecir a los hijos de Israel, después cuando les pongo la mano en la cabeza digo, hágate Dios como Efraín y como Manasés. Recibas la bendición de Efraín y de Manasés, que no pertenecían por sangre a la nación de Israel, al pueblo de Israel, a los hebreos, a los israelitas, pero sí fueron incorporados, como fuimos incorporados nosotros por la sangre de Jesucristo, que fuimos injertados en el buen olivo, fuimos injertados en la congregación de Dios, en la familia de Dios, en los santos, en el reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, así como Efraín y Manasés, hágate Dios como Efraín y Manasés, y puso a Efraín antes que a Manasés. Bueno. La bendición también es interesante porque también es mencionado, esta bendición es tan importante, la que Jacob hace sobre Efraín y Manasés, que en el Nuevo Testamento la vuelve a mencionar en Hebreos 11:21. Dice, Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe, dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo
de su bordón. Miren si es importante que el libro de Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, hace especial hincapié en la fe que tuvo Jacob y que una manera visible se manifestó en esta bendición que hace sobre Efraín y Manasés para incorporarlo a la nación de Israel. Miren si sería importante la bendición que dice que los bendijo por la fe, por la emuná. Por la emuná, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, a Efraín y a Manasés. Pero miren si sería importante la bendición que dice, y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Adoró, bendijo a estos dos jóvenes y adoró a Dios. Qué importante. Esto ya lo dijimos. También quiero resaltar cuando decía, hace unos minutos hablábamos de esta incorporación a la familia de Jacob de estos dos hijos de José, Efraín y Manasés. Para mucha gente que observa y tiene que observar en la historia que los 12 hijos los 12 hijos de Israel están marcados en la Biblia. Vemos que el primogénito era Rubén. Pero después vemos que ya Rubén no es más, lo vamos a ver cuando bendice a todos los hijos, como le dice, ya no son más el primogénito. Ahora ya pasa a ser José el primogénito. Pero después hay mucha gente que me ha escrito, me ha llamado para preguntar, porque se le va haciendo lío, porque después vamos viendo el reparto de la tierra y sigue habiendo 12 tribus y no está Leví en la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque la tribu de Leví no le da tierra, sino que comparte con los hermanos. Después vemos en los 144.000 que no está Dan, la tribu de Dan, no está allí. Pero después vemos al final la Nueva Jerusalén, que tiene 12 puertas, y ahí están los 12 del principio. Están los mismos 12 que fueron en el principio, están en las 12 puertas de este lugar. Es por eso que algunos te dicen, pero yo cuento 13, algunos dicen, yo cuento 14. Y bueno, es ¿por qué? Porque fíjense en qué importante es esto. En el camino Dios disciplina a sus hijos. Por ejemplo, a Rubén ya no es más el primogénito, es una disciplina. Adán lo disciplina y no está dentro de los 144.000 por una causa que él mismo hace, está en el libro de Josué, no, Jueces, ahí está la causa del por qué no está en esos 144.000. Entonces vemos toda esta variación que es disciplina, pero la disciplina de un padre es para corrección. ¿Y dónde vemos la corrección? Que en el último, en el templo, están las 12 puertas, los 12 nombres de los discípulos. Fueron corregidos, así somos nosotros, muchas veces corregidos en una disciplina de Dios para ser perfectos delante de Él. La corrección es para eso, no es para discriminar, no es para dejarlo fuera, sino que es corregirlo para mejorarlo. Entonces vemos los 12 del principio son los mismos 12 del final, donde en el camino hubo muchos movimientos, donde hubo riesgo de pérdidas, porque el riesgo estuvo, por ejemplo, Judá, si lo vimos la semana pasada, se fue al mundo, como quien dice, y quedó en el mundo hasta que un día reaccionó, se hizo una verdadera teshuvá y vuelve a seguir su camino. Todo ese camino de disciplina nos muestra a lo largo de la historia que esto realmente es una corrección divina de Dios para que seamos perfectos en Él. Hay dos cosas para terminar para mí este capítulo, y es una, buscando entre tantos motivos, porque los abrazó Jacob, dijo, estos hijos ahora son míos, porque lo que estaba haciendo era incorporándolos, es una redención. Los estaba incorporando en la congregación de Israel. Eran dos extranjeros esos chicos, de madre extranjera. Y él dice, ahora son míos, son mis hijos. ¿Quién puede discutir de los otros 11 que andaban dando vueltas por ahí? Podrían discutirle a Jacob cuando Jacob dice, ahora estos son míos. Míos. Es uno de los efectos. Son míos, y no solamente eso. Ahora van a ser mis primogénitos. Lo ratificó.
Son míos y va a ser mi primogénito. Andá a discutirle a Jacob eso, a Israel en este caso, eso. Y la segunda cosa es qué efecto produce en los hijos esa incorporación. Es muy importante esto, porque el hecho de que nosotros bendigamos a nuestros hijos y los incorporemos, aunque ellos no lo entiendan al principio, porque están creciendo, porque están evolucionando, porque están estableciendo su propia personalidad, lo que implica su propia identidad, pero nosotros desde chiquitos lo vamos formando en el camino de Dios. Eso es lo que hizo Jacob en este sentido, les dio identidad israelita a esos dos muchachos. Esos dos muchachos, si tenían duda y estaban, seremos, no seremos, ¿qué seremos nosotros? ¿Qué seremos? Se me ocurre un ejemplo, pero no lo voy a dar, pero ¿qué seremos? ¿Seremos egipcios o seremos hebreos? En ese caso, egipcios o hebreos. Acá le sacó toda duda. Ustedes son la descendencia de mi abuelo Abraham, mi padre Isaac, y mía propia, porque ahora son mis hijos. Su identidad es la identidad del pueblo de Dios, de la congregación de Dios, de la congregación de Yahweh. Ahora no tengan duda en relación con su identidad, que es lo que decía el pastor Enzo recién. Muchos establecen una duda. Ahora hay una teoría del reemplazo porque ahora Israel fue rechazado y ahora se incorporó una prostituta que es la iglesia gentil. ¿Cómo Dios rechaza a la mujer con la que se casó en el monte Sinaí, a su esposa, para casarse con se divorcia de su esposa y se casa con una prostituta gentil idólatra? Eso es una tontería. Entonces nos han confundido de tal manera que muchos cristianos no saben dónde están parados. Y acá no te puede quedar ninguna duda. Ha sido incorporado. Jacob mismo, Israel, te ha incorporado, te ha abrazado y te ha dicho, estos son hijos míos. Que ninguno del judaísmo discuta que no, porque qué sé yo, porque el judaísmo... Olvídate de las religiones. Olvídate del judaísmo, olvídate de todas las religiones a las que has pertenecido. Ahora perteneces a Israel. Él te ha abrazado y te ha dicho, estos son hijos míos. No importa dónde hayan nacido, quién haya sido su madre. Ahora, Jacob, que figura de Jesucristo en este acto, está diciendo, yo los incorporo, yo los injerto en mi pueblo, porque yo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y las ovejas perdidas de la casa de Israel son los hijos de Efraín. Esas son las ovejas perdidas de la casa de Israel, las 10 tribus del norte. Por eso se lo llama muchas veces casa de Efraín. La casa de Efraín. Y la otra cosa que quería mencionar es que después de bendecir a sus hijos, a los hijos de José, perdón, después de bendecir a los hijos de José, Jacob le dejó como un sagrado depósito la promesa del retorno a Canaán. Pero también hizo otra cosa adicional que a veces pasa desapercibido. No solamente a José le da una doble porción por sus hijos, sino que le da una tierra especial. Una tierra especial que a veces se nos pasa desapercibida. Jacob se dirigió a José y le legó una porción adicional de la tierra de Canaán, de la tierra de Israel, del Eretz Israel, la cual fue Siquem. Siquem se la regala a José. Eso está en Génesis 48, 22. ¿Qué dice? Te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Le da a José específicamente la tierra de Siquem. ¿Por qué? Porque de José desciende Efraín. Y de Efraín es el nombre de las 12 tribus del norte que fueron dispersas entre las naciones, se gentilizaron y nunca más volvieron a la tierra. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Siquem es el valle de la decisión. Es el valle en el que estamos nosotros hoy. Miembros de la tribu de Efraín, digamos, o de las tribus del norte, de las ovejas perdidas que el Señor vino a buscar. Estamos en el valle de la decisión. Y eso tiene un profundo significado espiritual. Porque el valle de la decisión, Siquem, levantaba los ojos y veías el monte Gerizim y el monte Ebal. El monte Gerizim y el monte Ebal. El monte de la bendición y el monte de la maldición.
La bendición es seguir la Torá de Dios, los mandamientos, las instrucciones de Dios. La maldición es apartarse de las instrucciones de Dios. Estamos hoy como descendientes de las tribus perdidas de la casa de Israel, aunque no sea de sangre, sino que somos los perdidos de la casa de Israel, a los que el Señor vino a buscar. Estamos en el valle de Siquem, mirando los dos montes, el monte de la bendición y el monte de la maldición. La bendición es volver a la Torá de Dios, volver a sus instrucciones, volver a Jesucristo. Jesucristo es la Torá de Dios hecha carne, y por Él regresamos al Padre. Estamos en el valle de la decisión. Pastor Enzo, te diga lo que quiera decir y vamos al versículo, al capítulo 49. Vamos a tomar una poquita... Vamos con está clarísimo esto y quisiera que avancemos un poquito más, nos queda de ahora. Vamos. Bueno. Génesis 49, a ver. Es todo un capítulo de profecía. Todo el 49 es una profecía, porque la escena es que Jacob está en su lecho de muerte, pronuncia su testamento espiritual. Los 12 hijos de Jacob en ese momento eran hombres de renombre, pero las 12 tribus de Israel que van a descender de ellos fueron mucho más importantes que los hijos en sí. Y fue un gran consuelo para Jacob, ahora que estaba a punto de morir, ver a todos sus hijos en torno a su lecho. Por eso le repite que se juntaran, 2 veces le dice júntense, como un mandato a unirse con amor y formar todos un solo pueblo. Ahí también hay una enseñanza, una palabra profética. Y el profeta José Hernández, a través de su profeta Martín Fierro, dijo: los hermanos sean unidos. Dijo: los hermanos sean unidos, porque esta es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera con J. Entonces, realmente, este principio es bíblico. Todo lo bueno que vamos a encontrar en quien escriba y piense y ponga cosas profundas en la vida, ya Dios lo dijo antes. Ya lo dijo Dios. Los hermanos deben estar unidos. Y esa fue la instrucción de Jacob. Porque si tu heredad, tu descendencia se divide, se forman varios pueblos. ¿Para qué le servía a Jacob que se formaran 12 naciones? 12 naciones, como pasó con los hijos de Abraham, donde se forma los que tuvo con Setur. Ismael Isaac, 2 naciones. Ismael, los ismaelitas, que en definitiva son los que vendieron a José a Potifar. Miren las consecuencias de las divisiones. Y después en Isaac, cuando nacen esos gemelos, Jacob y Esaú, los edomitas, que no dejaron cruzar al pueblo de Israel cuando iba a la tierra prometida, y tuvieron que volver hacia el Mar Rojo después de la muerte de Aarón. Entonces, es muy importante que tomemos esto. Tenemos que tender a la unidad y a la unión de nuestros hijos. Bien. Algo también importante es que Jacob bendice a los hijos en forma individual, cada cual según su propio carácter y sus propias cualidades, para encaminarlos en el camino que Dios había asignado a cada uno de ellos en particular, porque esas bendiciones no dejarían lugar a dudas que cada una de las tribus tenía su propia misión especial. Entonces, esos hijos iban a ser las tribus y cada una tenía sus características propias, sus habilidades, sus cualidades, puestas justamente por el mismo Dios. Y también es interesante que estas misiones y estas cualidades diferentes en cada tribu los iba a unir a todos. Cada una tenía distintas funciones. Vemos que alguna estuvo encargada del tema de la monarquía, como Judá, el sacerdocio, el comercio, el estudio de la Torá, pero todas juntas contribuían con su talento a la gran misión de la nación. ¿Cuál era la misión fundamental de Israel? Servir a Dios y glorificar su nombre.
Y bueno, también era muy importante que ahora que estaban a punto de convertirse en una nación, vamos a ver que realmente dejaban, acuérdense, entraron a Egipto como una familia, pero salen como una nación. Es muy importante entonces que estuvieran juntos. Sus diversas y dispares misiones habrían de unirlos a todos, donde cada uno es imprescindible para el buen funcionamiento de la nación. En ese momento era muy importante este mensaje porque la familia se estaba por transformar en una nación. Entonces era importante el sentido de unidad y era muy importante el sentido de diversidad, pero unidad en la diversidad. Cada uno con funciones específicas, pero todos formando una nación. Y entonces ahí comienza Jacob a bendecir a cada uno de sus hijos. En el versículo 3 y 4 del capítulo 49 vemos la bendición que hace sobre Rubén. Rubén le dice, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto... Ahí es donde le saca la primogenitura a Rubén. A Rubén, exactamente. Dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Porque por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Quiere decir que por ser el primogénito, a Rubén le correspondería, a la descendencia, a Rubén y a su descendencia le corresponderían dos cosas. Una es el gobierno, o sea, la monarquía, y la segunda es el sacerdocio. Dice, no, va a haber el sacerdocio de Leví. Usted me está hablando de 400 años después. Claro. Cuando salieron con Moisés, claro. 430 años después. No, acá estamos 400 años antes. Al primogénito le correspondía la monarquía, o sea, el gobierno, y le correspondía el sacerdocio. Sin embargo, Rubén, por un pecado de soberbia y de carnalidad, o al revés, carnalidad y soberbia, carnalidad sin teyubá quiere decir eso, carnalidad sin teyubá, lo que perdió fue la primogenitura, perdió las dos cosas. La monarquía fue entregada a Judá y el sacerdocio a Leví. Entonces es muy importante esto. Tenemos... y algo que quería agregar ahí, que es interesante, que un líder, ¿no? Como enseñanza también aplicable a nosotros, un líder no puede permitirse actuar en forma irreflexiva, porque acá dice que él fue impetuoso como las aguas, se dejó llevar por sus emociones y sus sentimientos. Un líder no puede darse el lujo de actuar de manera irreflexiva, sino que debe analizar cada una de sus decisiones y considerar las posibles consecuencias. Él iba a ser el líder en los dos sentidos, pero su carácter, sus emociones y sus sentimientos lo llevaron, podríamos decir, a perder ese derecho, a perder ese privilegio. El hecho de perder el dominio propio, el dominio propio, por eso el Nuevo Testamento nos habla claramente sobre el dominio propio, porque es el dominio sobre uno mismo, sobre los instintos. Rubén no tuvo dominio sobre los instintos. Y otra cosa que agrego para terminar con Rubén es que ningún juez de Israel, ningún profeta y ningún príncipe se encuentra o salió de esta tribu. Eso también es importante destacar. Bueno, sigue luego, porque vemos que va en orden de edades, ¿no? Entonces de Rubén pasa a Simeón y a Leví. Eso lo tenemos del versículo 5 al 7. Y dice, Simeón y Leví, estos es el único caso en que bendice a los dos. Habla de ellos, a todos los hijos les habla de manera individual. Sin embargo, a Simeón y a Leví les habla a los dos juntos. Sí, y dice, les profetiza a los dos juntos, pero no para bien por el Simeón y Leví. O sea, le sacude algo que había quedado una herida en el corazón de Jacob. Exacto. Y una herida en el pueblo, porque fue una injusticia. Lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? Bien, Simeón y Leví, ¿qué habían hecho? Habían atacado, no sé si recuerdan, en las parciones anteriores, a los hombres de Siquem y a todo el que porta espada es indigno de ser rey. Jacob les habla a los dos juntos
y los describe como camaradas, como socios, porque se unieron para conspirar y actuar con violencia. Ellos atacaron físicamente a Siquem y fueron quienes instigaron la venta de José. Y dice que a su vez ellos tenían una obsesión por las armas. Y dice, armas de violencia son sus armas. Era un rasgo que habían robado de Esaú, que ustedes recuerdan, cuando el padre también le había dicho, vivirás por la espada. Así que ese rasgo lo habían tomado de Esaú. Quiere decir que la herencia espiritual es muy importante. Ojo, ¿quién es tu padre espiritual? Ojo a qué pastor seguís, porque vas a tomar esos rasgos. Esto tomaron los rasgos de su tío. ¿Se dan cuenta? No era Esaú porque lo leyeron en la Biblia. No, era su tío. Entonces, Esaú era violento y estos dos, Simeón y Leví, tomaron la paternidad espiritual de Esaú y no la de Jacob, que era pacífico. Es muy importante eso. Y Dios le dice ahí, maldito su furor y su ira que fue duro. Ahí vemos que Jacob niega todo vínculo con esta conspiración. O sea, Jacob dice, yo no tuve nada que ver. Y después dice, maldita es su ira. Porque vemos que aun cuando Jacob los reprende a estos dos hijos, Simeón y Leví, no los maldice a ellos, sino que dice, maldita es su ira. Qué maldita es realmente la ira. Debemos distinguir el pecado del hombre que comete el pecado. Y acá esto Jacob lo tiene muy claro. No maldice a sus hijos, sino maldice la ira que los llevó a actuar de la manera que actuaron. Y en señal de gran desagrado por parte de Jacob, anuncia a la posteridad que han de ser esparcidos en Israel. Y la verdad, como decía hace un rato el pastor Enzo, los levitas fueron esparcidos dentro de todo Israel. Acuérdense que ellos no tuvieron heredad, y la tribu de Simeón tampoco se mantuvo unida. Así que todo esto vemos que se cumple. Enzo, seguimos con Judá, la dejamos a Ada. Seguimos porque a mí, yo cuando hablo un poco resumido y usted está hablando en específico y me interesa muchísimo que sigamos con Judá. Judá, ok. Hacemos Judá y después vamos a José. A ir a José y seguimos. Nos salteamos los otros. Un poquito de Judá que está entre el 8 y el 12. En el 49, del 8 al 12, está la bendición que Dios le da a Judá. De Judá dice cosas grandes, gloriosas. Judá significa alabanza. Por eso dijo de Judá que sus hermanos lo iban a reconocer y alabar. Y esto también quedó claro en la porción anterior. ¿Se acuerdan cuando Judá es el que pide hablar con José a favor de Benjamín? Y todos sus hermanos se encolumnaron detrás de Judá. Judá fue el que fue al frente y convenció a José de dejar libre a Benjamín. Judá sería fuente de liderazgo y de él descenderá la monarquía del pueblo de Israel. De él iba a descender David y el Mashiach. Tan admirado sería por todos sus hermanos que los israelitas dirán hasta el día de hoy, ¿cómo se identifican los israelitas? Se dicen, soy judío. Y judío solamente hace alusión a la tribu. A ser descendiente de Judá. Exactamente. Luego lo menciona a Judá como cachorro de león. Se refiere a que en el futuro Judá sería como un león, que es el rey de los animales, aunque en ese momento todavía era como un cachorro. Y también habla de león, porque el león es el rey de las fieras y cuando agarra una presa no hay quien se la resista. Con esto, Jacob predice que la tribu de Judá iba a ser muy temible y que no solo obtendría grandes victorias, sino que iba a disfrutar quieta y pacíficamente de las victorias conseguidas y sus momentos más gloriosos en que iba a reinar sobre la nación en el futuro. Solamente dos referencias para que ustedes lo traigan al contexto. Una es David, que unificó el reino, que venció a todos los enemigos y hubo paz. Y el otro que les menciono es la Guerra de los 6 días, ahora en 1967. La Guerra de los 6 días. ¿Y por qué 6 días? Porque el séptimo era día de reposo.
Entonces, aún en la guerra de los 6 días se guardó el día de reposo. Por eso es la guerra de los 6 días, pero miren, googleenlo y miren qué pasó en la guerra de los 6 días. Luego dice, no se apartará el cetro de Judá, de la casa de Judá no se apartará el privilegio de ser la cuna de los monarcas de Israel, simbolizando el cetro real. Luego dice, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue Shiloh. Shiloh es el Mashiach, a quien va a pertenecer el reinado. Sabemos que el Mashiach sería de esta tribu y que bendeciría a toda la tierra, a Yahshua, nuestro divino Salvador. Desde el tiempo de David hasta la deportación a Babilonia, el cetro siempre estuvo en Judá. Y posteriormente, gobernadores de Judea eran de esta tribu, eran de la tribu de Judá. Es muy interesante esto porque realmente la tribu de Judá siempre se destacó, siempre tuvo el liderazgo, una tribu de fuerza, una tribu de coraje. Y yo quiero decir algo en relación a el reinado que se le promete a Judá, porque al tiempo de Jesucristo, cercano a la muerte de nuestro Redentor, los judíos confesaron y reconocieron, no tenemos otro rey que César. Eso es muy fuerte y es muy importante en cumplimiento de esta profecía, porque algo cambia. Mientras que los judíos estaban diciendo, no tenemos otro rey que César, el ángel le había declarado unos 30 años antes a María que el niño había de nacer de ella, que su hijo en definitiva, concebido por el Espíritu Santo, reinaría sobre la casa de Jacob por siempre, y que su reino no tendría fin. Está hablando de Jesucristo, lo cual nos permite deducir que muchos que dicen ser israelitas, en realidad no lo son, porque han declarado que tienen otro rey que no es Jesucristo. Y muchos que no éramos de la congregación de Israel, hemos sido injertados en la familia de Dios a través de Jesucristo. Esa es la importancia del reinado de Judá sobre su pueblo. Dios promete, Judá reinará sobre mi pueblo. Si César, que era un gentil romano, es el que está reinando, si el mundo, si el dinero del mundo es el que está reinando, entonces no es Jesucristo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios a través del Mesías, a través de Jesucristo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque una vez que el Mesías empieza a reinar, como decía el pastor Enzo recién, la bendición de Judá respecto al reinado se va a materializar en su máxima expresión y se manifestará en un nivel más excelso aún cuando todas las naciones se congreguen para reconocer su grandeza y rendirle homenaje. Dice, va a reinar sobre Israel, no va a reinar sobre Israel, va a reinar sobre toda la tierra. Su reino va a ser sobre toda la tierra y todas las naciones se van a juntar. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yahshua es el Señor. Entonces, vamos a ir más adelante. Creo que habría que llegar a José, ¿no? Vamos al versículos 22 al 26, donde está la bendición sobre José. Entonces, vamos a ver la bendición de Jacob sobre José. Bien, Jacob primero se dirigió a los hijos, ahora en este momento se va a dirigir a los 2 hijos de Raquel, que fueron los últimos en nacer, sabemos que es José y Benjamín, que fueron el consuelo de Jacob después de la muerte de su amada Raquel. La bendición que impartió a José es la más larga y la más llena de profecía. Se la compara a una rama fructífera, como decía el pastor Enzo, una rama fructífera que crece sobre el muro, pero también que crece hacia afuera. Comenzó con una alabanza a José, esta bendición, cuyo talento y pureza sobrevivieron al odio y a la tentación. Destaca las cualidades de José. José era apuesto, algunos dicen, o lo dice aquí también esta bendición, que comparan a José con una vida prolífica
y una descendencia abundante. José alcanzó su fama pese al odio del que fue víctima. Tanto sus hermanos como Potifar, como la mujer de Potifar, lo amargaron y se volvieron sus enemigos. Y había tenido muchos enemigos, llamados aquí, en estas palabras de Jacob, arqueros, que eran expertos en hacer daño. Sus hermanos en la casa de su padre pensaron que habían acabado con él, al arrojarlo al pozo y luego venderlo. Su dueña en la casa de Potifar, que se había lanzado sobre él y terminó echándolo en la cárcel. También probablemente tenía enemigos en la corte del faraón, quienes lo envidiarían, pero sin embargo se emplazó con firmeza su arco, dice Jacob. Se emplazó con firmeza su arco, en una alusión al poder que él había adquirido y a su capacidad de resistir todas las tribulaciones. La fe de José no desfalleció. Los brazos y sus manos se fortalecieron. Toda nuestra fuerza para resistir las tentaciones y para soportar las aflicciones viene de Dios. Su gracia es suficiente y su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. José se transformó en virrey de Egipto y también se transformó en el pastor que le proveyó sustento a Jacob. Por eso el versículo 24 dice: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y todo esto hace alusión, es una clara figura del Mashiach. O sea que el fuerte de Jacob es Jesucristo. El pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas, es Jesucristo. La roca de Israel es Jesucristo. Todas las cosas que lo menciona acá. Fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, dice, por el nombre de Jesucristo. La roca de Israel. Entonces, es muy interesante ver y analizar después más profundamente toda la bendición sobre José. Entonces, reafirmando lo que dice, lo que acaba de enseñar el pastor Enzo, en el versículo 28, sí, habla de las 12 tribus de Israel. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Entonces, es importante esto. Entonces, ¿a dónde vamos, Ada? Y yo destacaría acá que Jacob le dio a cada uno de sus hijos la bendición que le estaba específicamente destinada, y que además en el futuro quedaría demostrado la veracidad profética de estas bendiciones. Cada palabra que Jacob dio sobre sus hijos luego se va a ver reflejada en cada una de las tribus y se va a ver cumplida. Entre el pueblo de Dios ha de encontrarse una gran variedad de cualidades diferentes y a veces aún contrarias entre sí. Sin embargo, todas estas capacidades contribuyen a la belleza y a la fortaleza del cuerpo. Judá como un león, Isaacar como un asno, lo describe, Dan como una serpiente y a Neftalí como una graciosa cierva o gacela. Cuán diferentes y inclusive hasta opuestos, y sin embargo cuán necesarios. Lo mismo es hoy en el cuerpo de Cristo, en su Israel espiritual, porque cada uno de nosotros tenemos dones, talentos, capacidades derramados por el Espíritu Santo de Dios para que entre todos contribuyamos a la edificación del cuerpo de Cristo. Luego, del versículo 29 al 33, Jacob les hace un pedido, pero esta vez a todos. A ver, si bien José había jurado, ¿se acuerdan con el tema del muslo? Sí. Había jurado enterrar a Jacob en la cueva de Macpela. Ahora Jacob también le impone esta obligación al resto de los hermanos.
porque temía que el faraón le prohibiera a José salir del país. ¿eh? Entonces se los pide a todos. Los demás sí, a lo mejor podrían salir si a José se lo impedían. Pero había algo en Egipto que para el faraón era sagrado, que era un juramento no se podía romper. Por eso astutamente... No se resiste, deja ir a José. Por eso astutamente José, cuando le manda el mensaje al faraón, le dice, yo juré, no hay nada por casualidad. Mire, un sabio hombre de Dios. No habla porque sí. No habla porque sí, no habla tonterías. Él dice, yo juré a mi padre. Cuando mencionó la palabra juré, el faraón sabía que estaba atado porque había algo sagrado para los egipcios y era un juramento. Entonces, Jacob recalca la importancia de que lo sepulten en la cueva de Macpela. ¿Por qué? Porque los patriarcas y matriarcas, y menciona patriarcas y matriarcas, estaban sepultados allí. Entonces, ¿por qué la describe con tanto detalle? ¿Dónde está? ¿A quién se la compraron? Porque él temía que después de 17 años... sus hijos se hubieran olvidado. Se hubieran olvidado. O que alguno de los residentes hubiera usurpado el lugar. Y por eso les reitera, Abraham compró. Tenía el título de propiedad. Tenía el título de propiedad de la y cueva. no lo había ocupado. Pasamos al capítulo 50. Entonces, bueno, ahí mismo nos está hablando de que en el versículo 33 termina el capítulo 49, y cuando acabó José de dar mandamientos, cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Es muy interesante esto para nosotros los que creemos en la vida eterna, porque después que expiró, siguió vivo. Muy interesante esto, tomen nota de esto. Cuando acabó José de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Después que murió fue reunido con sus padres, o sea que seguía vivo. Después que expiró, que entregó su espíritu en esta tierra. Génesis 50 habla de José llorando sobre el rostro de Jacob su padre, cerrando sus ojos tal como Dios lo había prometido, se lo había prometido a Jacob, le dijo, José, cerrará tus ojos. Y acá se está cumpliendo, en el versículo 1 del capítulo 50, y bueno, mandó a que lo embalsamaran. Era la costumbre del lugar. Era la costumbre de del Egipto. lugar. Y todo Egipto lo lloró. Lo lloró primero 40 días de luto, que era la costumbre de Egipto, pero después le agregaron 30 días más. Fueron 70 días el funeral, digamos, el funeral. Después del versículo 4 al 7, José le pide permiso al faraón para ir a enterrar a su papá. A su papá. Y acá se cumple lo que yo les decía antes, de que le mandó a decir que lo había jurado. Ahí está clarísimo. Lo que quiero hacer notar de ustedes es lo que pasa de los versículos 7 a 14, porque habla de la cantidad de gente que fue en el cortejo fúnebre a llevar a su sepultura a Jacob a Canaán, a la tierra prometida. Entonces, es muy interesante ver que José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente quedaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Por eso yo les decía al principio, ¿qué pasó durante esos 17 años que dan el nombre a esta para allá? Vallejí y vivió 17 años en Egipto. Ahí ya no fue solamente la fama de José, ahí fue el testimonio de Jacob. Miren los honores que todo Egipto le dio a ese anciano. Pero ya no fue porque José era el virrey,
era por lo que él se había ganado durante esos 17 años en que vivió en la tierra de Egipto. Su propio testimonio, su propia vida, su propio modelo, su propio ejemplo. Y yo le agrego una cosa más, su propia sabiduría en Torah. Su propia sabiduría en Torah. Un hombre sabio, un hombre referente, un hombre de buenos consejos, un hombre que conocía a Dios y transmitía la palabra de Dios. 17 años, ese es el nombre de esta parashá, y con esto queremos cerrar esta enseñanza. 17 años de Jacob en Egipto que produjo esta consecuencia de que todos los dignatarios de Egipto formaron su cortejo fúnebre hasta la cueva de Macpela, donde iba a ser sepultado, y se hizo un gran llanto de tal manera que lloraban tanto los egipcios, que se llamó el lugar algo como Abel Mizraim. Mizraim quiere decir Egipto, en hebreo no se llama Egipto, se llama Mizraim. Abel Mizraim, el llanto de Egipto. Lloró todo Egipto la muerte de ese hombre de Dios. Es muy importante, y luego termina el capítulo y termina el libro de Génesis con la compasión de José sobre sus hermanos. Les promete que no iba a ejercer ninguna venganza sobre ellos, porque fue el miedo de los hermanos. Al morir Jacob, por ahí ahora José cambia y se venga de nosotros. Y sin embargo vemos tremendo corazón de José y tremendo discernimiento, porque José les muestra, no fueron ustedes, esto no fue plan de ustedes, esto fue algo que los trascendió, la mano de Dios estuvo detrás de cada detalle, trabajó conmigo, con mi orgullo, trabajó con mi persona, para llevarme a donde me llevó, para ser el virrey de Egipto y para que yo pudiera bendecir no solamente a los egipcios, sino pudiera bendecir a Canaán, a Jacob, a su descendencia y a todo el mundo de alrededor en esa época. Es muy importante esto porque esto tiene relación con la palabra de Dios que dice, mía es la venganza, dice Yahweh. Y José no había leído probablemente eso, pero lo sabía. Él no fue una persona vengativa. Pudiendo haberlo hecho, teniendo todo el poder para hacerlo. Entonces José no fue una persona vengativa. Inclusive sus hermanos, si ustedes leen del versículo 15 al 21, le mintieron. Le mintieron. Le dijeron, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a Josué, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Es una mentira. Jacob nunca le podría haber dicho eso a los 11, conociendo el corazón de José, que era un corazón perdonador que los había sustentado. O sea, fueron con mentiras. Así dijo papá, que nos perdones por toda la maldad que te hicimos, por el daño que te produjimos, por las heridas que infligimos en tu corazón. No, eso era mentira. José no necesitaba esa mentira para perdonarlos. Porque mientras ellos le estaban mintiendo y le estaban diciendo que el padre había dicho tal cosa, José lloraba. Dice en el versículo 17, y José lloró mientras hablaban. Y José lloraba mientras ellos le estaban hablando. ¿Por qué? Porque el corazón de José era un corazón perdonador. No importa lo que tus hermanos te hagan, no importa lo que te hieran, lo que te lastimen, las actitudes que a veces sin saberlo, sin querer, sin ser conscientes, siendo conscientes o no siendo conscientes, el corazón de José fue un corazón perdonador. Los tranquilizó. Les dijo, yo los voy a bendecir a ustedes y voy a bendecir a sus hijos también. Los voy a bendecir. ¿Por qué? Porque José tenía un corazón perdonador. Y Dios lo premió con algo que Dios hace con los que tienen un corazón perdonador. José murió cuando tenía 110 años. Pero ¿saben qué? Antes de morir, dice que él crió a los hijos de Efraín y a los hijos de Manasés. Pero a los hijos de Efraín crió a los hijos, a los nietos y a los bisnietos sobre sus rodillas, dice. Sobre sus rodillas. ¿Saben qué significa eso? Enseñándoles Torah. Enseñándoles Torah
a sus generaciones, hijos de Efraín. Por eso Hebreos 11:22 dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, porque José sabía que iban a regresar a la tierra prometida porque había creído al Dios de su padre, que le había dicho que Dios le había prometido eso, y al Dios de su abuelo y al Dios de su bisabuelo Abraham. Entonces había creído en la promesa de Dios, por eso él sabía que iban a regresar a la tierra prometida y les pidió, no dejen mis huesos en Egipto, y eso los cumplió especialmente otro gran siervo de Dios que fue Moisés, que leyó esto, escrito 400 años antes, y llevó los huesos de José en el Éxodo y en la entrada a la tierra prometida. Dios los bendiga, Dios los guarde. Shabbat Shalom. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.